no hubiera sido muy difícil que nuestro amigo con espinas se hubiese convertido en... Espérate. Te quiero acompañar. Te quiero acompañar. Enseguida en un... Gente, me ha mandado este video Reyito. Y esto ya es deep lore del canal, ¿eh? O sea, de aquí hay 136 personas. Cuando todo esto empezó, mis directos tenían 14 personas, ¿eh? No más, no menos. 14 justas, 14. Esto es deep lore, pero deep lore, ¿eh? Que lo ha subido Joan Caspar. La loca historia del espinosaurio. Si me lo ha pasado. Y es que había que verlo sí o sí, ¿eh? O sea, había que verlo sí o sí por un poquito el legado del pasado y no hay de otra, ¿eh? No hay de otra. La loca historia del espinosaurio. No hay de otra. Hay que verlo, hay que verlo. De Egipto surgió un fósil colosal y... Nuestro dios el espinosaurio, que ha sido constantemente víctima de las campañas masivas de desinformación de la herejía del T-Rex. Y aún nos da por el culo. Y claro, últimamente ha pasado con el espinosaurio. En los últimos años que llevamos, bueno, hay unos cuantos que son más memes que otras cosas, pero que con cada fósil que se descubre del espinosaurio y más se reconstruye algo históricamente acurate, bueno, históricamente no, porque es prehistórico, científicamente acurate del espinosaurio, peor va la cosa, como que pinta peor, se ve más feo, más amorfo, ahora es como un pescado raro, entonces como que cada vez que descubre algo del espinosaurio se va a la mierda. Ahora, los leales sabemos perfectamente que todo esto es parte de la campaña de la herejía del T-Rex que está aquí acometiendo contra el nombre del espinosaurio, de nuestro santo espinosaurio. Por favor, copyright no. Espino, déjalo ya, con mil y una formas, si esto va más acuático no, eso ya no lo sé, pero estaría Es que no tengo ni puta idea de cómo es el espinosaurio. bien saberlo, joder. Y es acurate con nuestra religión, porque es un dios abstracto de dimensiones y dimensiones y dimensiones superiores a la nuestra, que ha creado todo a su imagen y semejanza, pero ¿cuál es su imagen y semejanza? El universo, no sabemos. Con su espina neural hipertrofiada hasta no dar más y una parte caudal de anguila, dinosaurio espectacular. Este cosplay de re loco. Pero eso es en 2025 dentro. Igual que los cristianos en Roma, los seguidores del Rex solo quieren difamar la imagen de nuestro Señor el Espino. Sí. De un rato cambiará. Le saldrán. Esta imagen. Esta creo que era el meme. Dentro de un rato cambiará. Esa última creo que era el meme, la de la trompa. Creo que juraría que eso era un meme, que no era real. Pero se dijo como que conforme iban saliendo los estudios de espinosaurio, que cada vez era peor y peor y peor y peor. Saldrán a las cuernos o una trompa y yo me defenestraré. Pam, pam, pam. Desde Egipto surgió un fósil colosal y el fósil reventó con los nazis. Sucomimus baryonyx. Dios, qué guapo el puto espinosaurio. Salieron después, ayudaron a reconstruirlo. Morro largo, unas garras durísimas. Eso es un lagarto con espinas. Está guapísima la canción, loco. ¿Por qué le quedó tan bien? Es apropiado. A ver, el cosplay es apropiado. O sea, va a enfrentarse a los ángeles malignos de las mentiras del T-Rex. Es apropiado. Voy a grabar La pregunta. ¿Sí o no, Marino? todo el vídeo así. Spinosaurus es ¿Sí o no, Marino? uno de los dinosaurios más enigmáticos que existen. No hay ningún otro lagarto terrible que haya cambiado tantas veces como él. Sabemos de dónde viene todo esto. Sabemos de dónde viene todo esto. Lo sabemos. Tanto en aspecto como en ecología. Las mentiras de la iglesia del T-Rex. El mal que quieren hacer a la palabra del espinosaurio. Y las razones por las que lo ha hecho han sido... Es que han caído bajo, ¿eh?
Han caído bajo los fans del T-Rex. Han caído bajo para hacer esto, ¿eh? Bastante locas. Mira qué mancillar la imagen del espinosaurio de esta manera, Dios santo. Una odisea de controversias, discusiones científicas, especulación y hasta en la que juega un papel la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿sabéis que Spinosaurus en realidad fue un dinosaurio muy ignorado al principio? Cuesta creerlo, con lo icónico y popular que es hoy en día. Y es que se conocía muy poco sobre este animal, pero eso fue precisamente lo que inspiró a muchos escritores y artistas para especular sobre él. Pero antes de seguir me vais a dar un segundito porque este vídeo está patrocinado por MyHeritage. No. Mi elección fácil, la doble. Egipto, 1912. Se realizan diversas expediciones a Bajarilla, una... Egipto, como la parte 3 de JoJo's, la parte más icónica de JoJo's. ¿Casualidad? ¿Será que el espinosaurio fue el creador de las flechas de los stands y por eso tenemos JoJo's hoy en día? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Todo lo bueno de la humanidad proviniendo del espinosaurio, como siempre. Como siempre. La formación del todo lo que es bueno, justo, correcto en la humanidad del espinosaurio. Cretácico, de la que salieron animales como Stomatosuchus, Aegyptosaurus o Carcharodontosaurus. Aquí está... Puta madre, qué nombre de cabrón, ¿eh? O sea... Stomatosuchus, Aegyptosaurus o Carcharodontosaurus. Carcharodontosaurus. Es que, ¿cómo te vas a llamar Carcharodontosaurus? Este no es buena gente, ¿eh? Este te revienta. Te revienta horrible, ¿eh? A la salida de discoteca, del colegio, de donde quieras. Se te cuadra y es que no tienes oportunidad contra este tipo, ¿eh? No tienes... Esto es Angron. Este dinosaurio es Angron. Carcharodontosaurio. Eso es Angron, ese nombre de Angron. Aquí estaba trabajando el paleontólogo Richard Margraf. Sacaron una serie de fósiles bastante peculiares. El primer emisario del espinoparabra. Aquí lo tiene. Y se los envió a su colega, el paleontólogo alemán Ernst Stromer, que una vez en Alemania los describió en 1915. El ejemplar era de un dinosaurio terópodo e incluía la mandíbula, algunos dientes, alguna que otra costilla y sobre todo unas vértebras dorsales con unas espinas neurales colosales. Claro, es que con esas espinas es que el espinosaurio se encarga de rediseñar el universo a su alrededor. Por eso son tan colosales. Porque este bicho no es que fuera precisamente pequeño. Exacto. Está conectado a toda la realidad con estas espinas, es por eso. Porque algunas de las espinas podían llegar a alcanzar el 1,65 m de longitud. Claro. Y ni siquiera estaban completas porque todas estaban rotas por el cachito de encima. Es por esto... Sabemos, debido a la herejía del T-Rex. Que Stromer lo que cortó las conexiones del espinosaurio con el resto del universo para propagar sus mentiras. Llamó Spinosaurus aegyptiacus, lagarto con espinas de Egipto. Por supuesto que no iba a estar hablando de otro dinosaurio, chicos. Y la verdad es que en su momento no llamó la atención. Era un hallazgo increíble, sí, pero lo fragmentario de los restos hizo que ni siquiera se hiciese una reconstrucción hasta que apareciera nuevo material. Porque sí. O sea, si te paras a pensarlo, el espinosaurio es Adonalcion del Cosmere. El dios absoluto del Cosmere es un ente que fragmentaron en 16 esquirlas. O sea, es Adonalcion. Aparecieron nuevos fósiles del mismo individuo en los yacimientos. Están llamando. ¿Será una IA? Yo creo que es una IA. Adiós. Tengo 65 mensajes en WhatsApp. ¿Por qué? No quiero. Pero tardaron en describirse porque se quedaron durante muchos años en las aduanas de Egipto a Alemania por las tensiones de la guerra. No fue hasta 1934 cuando Stromer pudo finalmente describirlos, y ahí sí que se atrevió a hacer una reconstrucción esquelética. Este paleontólogo era muy conocido por ser meticuloso y detallista con su trabajo. Y con tan poco material disponible, él es el primero en su propio trabajo que afirma que le falta mucha información y que seguramente esta reconstrucción no era la más acertada. Claro, tú fíjate que incluso con una mente tan prodigiosa como la de este señor, era capaz de entender que ni siquiera él tenía la información necesaria para reconstruir una bestia tan magnífica como el espinosaurio. Podía visualizar
en los huesos de esa bestia que escapaba a su comprensión humana. Que la magnificencia real de este ser no podía ser encarnada por un solo humano. Tendría que ser las mentes más brillantes de la humanidad a lo largo de la historia, haciendo su mejor esfuerzo, porque uno solo no podría. Y era esta de aquí. Claro, es un acercamiento bastante burdo, demasiado burdo a la idea del espinosaurio, pero ha dado su mejor intento. No se le puede culpar. La de 1936, la primera reconstrucción de Spinosaurus. Tenía una postura erguida, como todos los dinosaurios carnívoros por aquel entonces, y su vela destacaba en todo su esplendor. El dibujo era una quimera, porque los huecos del material que no se conocía se rellenaron con otros dinosaurios carnívoros como Tyrannosaurus o Gorgosaurus. Vaya traición. Vaya traición, pero bueno. Los humanos somos seres endebles frente al espinosaurio. Somos seres falibles. Y este fue el primer gran engaño del T-Rex. Involucrar sus huesos en la reconstrucción del espinosaurio. El primer gran engaño del T-Rex a nuestro entendimiento de nuestro Señor. Pero no se puede culpar a una persona por caer en el manejo de fuerzas tan oscuras. Los brazos eran de megalosaurio y en general esta reconstrucción era la de un terópodo genérico cualquiera, pero con la vela en la espalda para poder enseñarla. Pero a pesar de eso, la reconstrucción está con muchísimo detalle. Hay gran parte de las medidas y de la posición en la que se encuentran las vértebras que se sigue utilizando a día de hoy, sigue estando correcto, lo cual amerita lo meticuloso que era Stromer. Sí. Ya entonces, viendo esta reconstrucción esquelética, se podía ver que Spinosaurus podía rivalizar o superar con creces en tamaño al archiconocidísimo Tyrannosaurus Rex. Claro. Solamente un par de huesos. Un par de huesos era más que suficiente para resaltar la grandeza del espinosaurio sobre el T-Rex. No hacía falta más. Aunque no pudieras entender la extensión completa de este ente, era suficiente para saber que no había otro como él. No hubiera sido muy difícil que nuestro amigo Bastaba. con espinas se hubiese convertido en... Espérate. Te quiero acompañar. Te quiero acompañar. enseguida en un dinosaurio tan popular y poder rivalizar con el lagarto tirano. Pero no ocurrió, porque el Museo Americano de Historia Natural sí que hacía un gran esfuerzo casi de marketing por publicitar sus animales y hacerlos populares, distribuirlos en la cultura popular. Pero el Museo Paleontológico de Múnich, donde estaban estos fósiles, no estaba interesado en ese tipo de divulgación y por eso a Spinosaurus simplemente no se le dio mucho bombo. Claro. En este momento, hay que entender en el punto histórico en el que estamos, la herejía del T-Rex ya empezaba a tomar fuerza, tenía grandes controles políticos y mediáticos. Como tal, intentaba ocultar todo tipo de información del espinosaurio. Lo intentaron mucho, bastante. Y además, ya hemos dicho que el propio Ernst Stromer no era muy partidario de patrocinar reconstrucciones que no estuviesen completas, por lo que no se iba a informar más sobre este animal hasta que surgieran más restos. Así que Spinosaurus ya estaba bastante marginado de por sí, pero luego ocurrió otra cosa que hizo que ya se hundiera en el fango del olvido. Un detallito de nada, una cosa chiquitilla. La Segunda Guerra Mundial. El mayor ataque del T-Rex. ¿Qué me estoy pasando? Chiquitilla. La Segunda Guerra... El mayor intento del T-Rex por desmeritar el conocimiento del espinosaurio. Imagínate lo peligroso que era para el T-Rex que la humanidad entienda la existencia del espinosaurio, que provocó una guerra mundial para cubrirla. Una guerra mundial completa para asegurarse de que el espinosaurio no saliera a la luz. Cuidado. Es mucha cosa. En World of Thunder los dinosaurios eran más inteligentes y gobernaban la Tierra hasta que se volvieron arrogantes, así que Gaia les mandó una piedra que los chingó a todos. Solo quedan descendientes de la raza cambiante tipo hombre lobo, los hombres lagarto, Ricky Morty, ¿no? Guerra Mundial. Los fósiles estaban en Múnich y los paleontólogos intentaron hacer un gran esfuerzo por mover los fósiles de allí, pero no les hicieron caso.
Así que en 1944, los bombardeos a la ciudad por parte de las fuerzas aliadas Tiene de fondo la canción de Monster Hunter. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa canción de Monster Hunter? Sé que es de Monster Hunter. Es del World. ¿De qué pelea es esto? ¿De qué pelea es esto? 1944, los bombardeos a la ciudad por parte de las fuerzas No es la de Fatalis. Es la de Balsegus. La de Balsegus, sí, es la de Balsegus. Sabía que era la pelea del World. Sabía que era del World. aliadas hizo que se perdiera todo el material de Spinosaurus junto a mucho otro patrimonio que quedaba en este museo. Se quedó como única evidencia de que este animal existía Falso. Dios los extinguió por tardarse mucho en hacer casinos. Dios creó todo para la ludopatía. los A la dibujos población la pinche Tomo y también antes que en Yaku. que hizo el paleontólogo y alguna que otra foto que no saldría a la luz hasta principios O sea, un poco hijo de puta este man, ¿cómo se llama? Joan Caspar, que pone el tema del Betelgeuse cuando empieza a hablar de la Segunda Guerra Mundial. Bomba. Y fue adrede, porque se llama Bomba la sección. O sea, lo hizo adrede el cabrón. Hijo de la gran puta. del siglo XXI. Así que sí, la culpa de no Se pone bomba, pone el tema de Betelgeuse y habla de la Segunda Guerra. Tan tranquilo se queda, ¿eh? conservar el holotipo de Spinosaurus la tienen los nazis, porque fueron ellos los que se encargaron de mantener los fósiles allí, no querían moverlos. Así que chicos, repetid conmigo, ¡putos nazis! ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tenían que ser relacionados con el T-Rex. El mayor mal de la humanidad. Vaya. Coincidencia. Coincidencia. Ay, a veces se me olvida este tipo de cosas. Pero es una pena porque tenía muchas ganas de decirlo, ¿eh? Ya Dilo. la próxima, ¿vale? Dilo. Cuando no Dilo. tenga que monetizar el vídeo. El hecho de que el holotipo de este animal se convirtiese en polvo de Spinosaurus ya hizo que este animal pasase al olvido absoluto. Putos nazis. Y no fue hasta 1962, si estoy correcto, sí, que apareció la primera reconstrucción en vida de este animal. Y fue en un cómic, en Turok, Son of Stone. Sí, el Joder. Esta no me la sabía. Fue en Turok, ¿en serio? mismo Turok del que vienen los videojuegos Mi padre John Romero. y del que viene esta puta imagen que ¿Cómo no? ¿Cómo tenía que ser? Los padres de Doom, obviamente. Los padres de Doom fueron los que hicieron el resurgir del espinosaurio. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Como siempre. Es que, de nuevo, todo lo bueno viene del espinosaurio. ¿Quién te dice a ti? ¿Quién te dice a ti que no fue el espinosaurio que puso la imagen de Doom en la mente de los creadores de ID Software, de John Carnage y John Romero? ¿Quién te dice a ti? ¿Quién te dice que no? El T-Rex saboteó las ventas de la tercera de Jurassic Park porque dejaba en claro la inferioridad ante el dios Espino. Sí, sí. odio con toda mi alma Todo porque está conectado. Es que Yoyos, Doom, Turok, es que... ¿Cómo no va a ser Dios? O sea, de verdad, ¿qué argumento quieres? O sea, viene Yoyos, viene Doom. ¿Es Dios? llevo viéndola desde pequeño 2 más 2 son 4, loco. y me parece una mierda. Pero sí, Bastante mierda, pero sí. era una saga de cómics y yo no lo sabía. Y se ve que en 1962 Spinosaurus hizo su aparición estelar en una única viñeta. Bueno, la limitada mente humana, ¿cómo no? Representando erróneamente al espinosaurio de nueva cuenta. ¿Cómo no? Sí, o sea... ¡Ánimo, cariño! ¡Tú puedes! ¡Dale ahí! ¡Lo estás haciendo muy bien! Por supuesto, Bastante duro, ¿eh? Esta es dura, esta es dura, ¿eh? bien hecho no estaba. Representaba a una especie de Tyrannosaurus gordito con una serie de pinchos en la espalda, o sea, Espino iguana. Es una iguana cuerpo spin. Es la imagen de guerra de derechos humanos. que las espinas no estaban recubiertas de la vela que hubieran tenido. Pero esto significa que Spinosaurus fue de los únicos dinosaurios, si no el único, Tengan en cuenta también, o sea, tengan en cuenta
que esto lo hicieron sin tener ningún registro del espinosaurio, sin tener ningún referente, solo escuchando espinosaurio y sabiendo que tenía esto en la espalda, que tenía las médulas estas de leopardo, más nada, no, más nada. O sea, bastante bien para hacerlo desde la nada. Esto fue, claro, es que esto fue en un sueño del creador de este cómic, un sueño, se presentó el espinosaurio y su mente tuvo que materializarlo de alguna manera. Entonces, esto fue lo que salió. Que primero fue representado en vida La iguana en el Acuario Nacional Dominicano. Y sí. en la cultura popular antes que en la cultura científica. Y ya en 1967, en un libro más científico sobre dinosaurios, apareció otra reconstrucción esquelética. Una que se pasaba por el forro de los cojones todo lo que conocíamos del animal. Y mira que conocíamos poco. Pobre Stromer, me lo imagino retorciéndose sobre su tumba. Cuerpo de Tyrannosaurus, cráneo de Tyrannosaurus, a pesar de que la mandíbula sí que se conocía, pero aquí la han ignorado, y brazos de Allosaurus. Herejía. Herejía pura y dura. Solo con las espinas, que tampoco ¿Te estaba... das cuenta cómo las altas esferas del ámbito científico en esta época eran gobernadas por los herejes rex? Pero desde abajo, desde el populacho, desde la gente sana, pura, desde la gente de buen corazón que creó Turok, venía por ahí la verdadera esencia del espinosaurio. muy allí allá. Se ponía casi al final del libro para hablar un poco sobre las reconstrucciones que se hacían con el material que faltaba. Y de hecho, la descripción dice así: los futuros descubrimientos nos dirán si estábamos equivocados o no. Pues a ver, ¿qué queréis que os diga? Lo están. Sí, estabais equivocados. Pero es que ya estabais equivocados cuando lo dibujasteis, cabrones. Y luego, en otra enciclopedia de 1976, el artista Giovanni Caselli decidió reconstruirlo de esta forma. Lo intentó, o sea, lo intentó. Comiéndose la cola de un saurópodo, este sí que representaba mejor las descripciones originales del bicho. Pero eso sí, estando a cuatro patas y con una cara muy fea, seamos sinceros. A estas alturas ya nos damos cuenta de que los grandes paleoartistas y dibujantes de dinosaurios de Espinosalchicha, es verdad. la época no se acercaron a Spinosaurus ni con un palo. Charles Knight, Burien, Zallinger, todos dibujaron un gran repertorio de dinosaurios y animales prehistóricos, pero a Spinosaurus ni lo tocaron. Y luego, cuando se dio la... Soy Eden, acaba de hacer una raid, creo. Muchísimas gracias por bienvenido a todo. ¿Qué tal? Ya, bienvenidos. Dinosaur Renaissance en los 60 y 70, a pesar de que fue una revolución en el impacto de los dinosaurios, los artistas de esa época tampoco dibujaron a Spinosaurus. Gregory S. Paul, Douglas Henderson, Mark Hallett, L. Kish, ninguno. Los únicos que se atrevieron fueron John Civic en 1985 y William Stout en 1981. Estoy intentando mover la cámara para no taparle la cara, pero hijo de puta, deja de moverte. Es que se mueve la pantalla entera, el cabrón. No puedo encontrar un lugar para no taparle la cara. Representándolo un poco con lo que se conocía hasta entonces y cómo se había hecho hasta ese momento. De hecho, el ya mencionado Mark Hallett hizo bastantes comentarios al respecto de esto, diciendo que reconstrucciones como esta no deberían siquiera intentarse porque con un material tan fragmentario lo que estamos haciendo aquí es más un ejercicio de fantasía que de reconstrucción científica. Y la verdad es que no podría estar más de acuerdo, aunque da un poco de pena no haber visto más reconstrucciones raras y antiguas de Spinosaurus. Pero así fue como el Spinosaurus se mantuvo relegado como una simple curiosidad. Sí, había un par de juguetes de él y salía en las enciclopedias, pero... Bueno, poco a poco iban aproximándose con los juguetes, Ni tan lejos. Simple curiosidad. Los dibujos viejos de dinosaurios parecen una competencia de quién hacía la imagen más meme y curi de todos. Sí, había un par de... Este ya se acerca un poco, O sea... Bueno, un poquito. Este un poquito, por lo menos. Bueno, es que este es Jurassic Park, ¿no? De juguetes de él y salía en las enciclopedias. Pero eso será Jurassic Park, libros, ¿no? Pero nunca como protagonista, sino como para enseñar la gran diversidad Me voy a bajar de aquí que se me está viniendo la puta sangre a la cabeza. que tenían estos animales, para mostrar algunas de las adaptaciones, sobre todo por la vela de la espalda, que era simplemente lo único que tenía.
Para que os hagáis una idea, solo lo conocían los frikis más frikis de los dinosaurios. Pero eso O sea, los pro. estaba a punto de cambiar. En los años 80 y 90 del siglo XX se encontraron más espinosaurios. En 1987 conocimos a Baryonyx walkeri y en 1998 a Suchomimus tenerensis. Y estos dos nos enseñaron lo Yo creí que esto era el culo. Es la cara. Yo creí que era el culo esta mierda. Es la puta cara. equivocados que estábamos en entender la anatomía de estos animales. Tenían unos morros alargados, con unos dientes cónicos, unos brazos fuertes y largos, con unas garras muy desarrolladas. Así es, como tiene que ser. Sobre todo la primera, que era enorme, especialmente en Baryonyx. Además se demostró que estos animales tenían una dieta sobre todo piscívora, comían peces, aparte de otros dinosaurios. En general eran un poco el equivalente a los cocodrilos O sea, el man conocía también el metanutrición. O sea, el metanutricional es los peces, no la carne roja. La carne roja es más jodida. Peces es mucho mejor. en los dinosaurios. Sobre Spinosaurus se encontró más material en las facies de Kemkem, en Marruecos, y a este nuevo material se le asignó una nueva especie, Spinosaurus maroccan. Te llegó la raid, le dice mal, me llegó la raid, ¿ven? Hace unos minuticos llegó raid. La vi. Pero os voy avisando que no duró mucho y ahora mismo es inválida. Ahora sí, junto a sus dos hermanos, Spinosaurus comenzaría a ser un dinosaurio más popular. Ahora con una imagen más Ya estamos, ya nos estamos acercando un poco. Obviamente esto tampoco es la imagen completa real de lo que es el espinosaurio, pero nos acercamos un poquito. tangible y realista, tanto en el ámbito de la cultura popular como en el ámbito científico. Y esto se mantendría así hasta que básicamente le cayó una bomba atómica al bicho. Pero no una como las que le cayó en la Segunda Guerra Mundial, sino una mucho peor. Mucho, mucho peor. Jurassic Park 3. Esta entrega eligió como su principal dinosaurio antagonista a Spinosaurus. Bueno, Spinosaurus, porque durante gran parte de la producción este animal se suponía que era Baryonyx. Y se puede ver en el diseño final. Pero alguien le diría a algún productor que Spinosaurus era más grande y más feroz que el Tyrannosaurus y lo cambiaron. Y esta Es que lo es. Es que lo es, o sea, es que lo es. es la imagen que tiene la gran mayoría de la gente cuando piensan en un Spinosaurus. Es que lo es. Lo es. O sea, lo es. El cráneo de Baryonyx. La vela es más pequeña de lo que debería ser y los brazos son desproporcionalmente grandes. Además de que el resto de la anatomía que queda era más de Tyrannosaurus que de cualquier otro espinosaurio. Eso sí, el bicho está guapísimo. ¿A que sí? Una pena que la peli fuera Este es el avatar de combate del espinosaurio, para quien no lo sepa. Este es el avatar designado de combate para el espinosaurio. tan mala, ¿verdad? No, pero es que está infravalorada, porque en realidad Jurassic Park... no me vengáis con esas. Es una mierda, ¿vale? Agresivo, man. Y de hecho, así lo vio el público y la crítica por aquel entonces. Aparte de que la peli no gustó, a la gente no le acabó de convencer el Spinosaurus como sucesor del Tyrannosaurus Rex. Porque la Herejía. gente tiene mal gusto, supongo. Sí, exacto. Ya tenía la cabeza comida. Ya tenía la cabeza comida. Es pura y dura herejía. Pero eso sí, a los aficionados de la paleontología les volvió completamente locos. Y aquí explotó en popularidad. Exacto. ¿Te fijas como siempre son los expertos los que tienen más interés en el espinosaurio? Por la gente que no tiene ni puta idea, que vive ahí comiendo mierda, usa el T-Rex. Es que Hubo un periodo hay que ser de gustos finos, ¿eh? Finos. muy raro a finales de los 2000 en los que había cierto solapamiento entre la paleontología y lo emo, ¿vale? Dándonos ciertas reconstrucciones de dinosaurios Joder, bro. como esta. Edgisaurios. Un Spinosaurus con tantísimos pinchos que la verdad es que no hubiera quedado nada Este es el espinosaurio de Nomura. raro en un disco de death metal.
Así que se podría decir que el Spinosaurus de Jurassic Claro, este es el modo Berserker. Este es el Avatar modo Berserker del espinosaurio, para quien no lo sepa. Park 3 murió por nuestros pecados para darle un poco de vida al Spinosaurus de verdad. Porque si antes estaba ignorado, ahora es... Para quien no lo sepa, Darkseid se inspiró en esta versión del espinosaurio para crear el universo Absolute. Para crear la capa de Batman, que está llena de pinchos. Esto fue lo que utilizó Darkseid. Esa es la referencia, para quien no lo sepa. Claro. Como dato, según el lore que metieron después, ese espinosaurio es así porque es el primer intento de InGen de hibridar dinosaurios y meterle cosas para hacerlo más grande, fuerte y agresivo. Claro, querían imitar el verdadero espinosaurio, pero ni así llegaron. Tiene sentido. A la población Kenyaku. Era uno de los grandes. Tiene sentido. Juguetes, películas, documentales, estaba en La cresta. todas partes. Parecía que teníamos muy claro cómo era este animal. Si miramos la reconstrucción del documental Planet Dinosaur de 2011, ya vemos a un animal bastante cohesivo, bastante realista. Parecía que no iba a cambiar mucho a partir de ahí. Sí, puede que los restos fuesen bastante fragmentarios, pero ya teníamos una idea bastante acertada de cómo era el animal. Salvo que... no, porque esto solo acaba de comenzar. A partir Como ya he dicho, es imposible asimilar completamente la imagen del espinosaurio, así que... de 2014, Spinosaurus jamás sería el mismo. Aquí empieza la época más fuerte de la herejía del T-Rex. La época de mayor poder que tuvo jamás la herejía del T-Rex. Y la mayor oleada de desinformación contra el culto del espinosaurio. Aquí comenzó la tendencia de cambiar a este pobre animal cada 5 milisegundos. Pero antes de ver el paper en el que se desató toda esta locura, quiero matizar una cosa un momento. Por internet se suele decir mucho que van... Esta es la mayor blasfemia hecha, ¿eh? Nerfeando el diseño de Spinosaurus. Nerfeando, siendo un término de videojuegos que significa básicamente que a un personaje lo han hecho peor en una actualización. Y a ver, es importante que sepáis que estas interpretaciones no son diseños. Diseños son si salen en una película o en un videojuego, porque lo que buscan es tener más cohesión artística, buscan ser mejor diseño. Por ejemplo, Claro, es que esto no es diseño, no tiene que ver con el arte, esto es herejía, es diferente, es desinformación. viendo al Spinosaurus de Jurassic Park 3, este es un diseño de dinosaurio casi perfecto, es precioso, pero ya hemos visto que como reconstrucción es pésima incluso para la época. Claro, es que nada se puede acercar al espinosaurio, por eso todas son pésimas. Y bueno, ya si lo nerfean o no, es cosa tuya. Te puede parecer más bonito, más feo o lo que quieras. Pero no es una cosa de opinión, es simplemente que cada vez nos vamos acercando más a cómo era este animal realmente. Aquí cayó en la herejía, o sea, herético 100%. Claro, es normal que la forma del espinosaurio sea cambiante, pero... Y sí, este animal era rarísimo. Ahora, dicho esto, Es que no estaba hecho para el entendimiento humano, por eso. 2014. Se publica un artículo llamado Adaptaciones semiacuáticas de un gran dinosaurio predatorio, con su principal autor siendo Nizar Ibrahim. En este se presenta nuevo material de Spinosaurus, al que se le asigna el neotipo, porque el holotipo estaba destruido. Incluye cráneo, pelvis y las patas traseras. Esto es importante. A partir de aquí también fue cuando se invalidó Spinosaurus marocanus, del que hemos hablado antes, y también Sigilmasasaurus, que estaba ahí dando por saco que no se sabía lo que era, pero resulta que estos dos también eran Spinosaurus aegyptiacus. ¿Y por qué fue tan revolucionario este paper? Pues resulta que las patas que se encontraron eran muy pequeñas. Resultaron en ser poco más de un 25% de la longitud total del animal. Herejía. Eran tan cortas que con el peso que tenían, todas las espinas del lomo, la caja torácica y los grandes brazos que tenía, el centro de masa, el punto Herejía. Herejía pura y dura. Herejía pura y dura. de equilibrio estaba muy en el medio, lo cual significaba que este animal no se hubiera podido poner en pie. Hubiera tenido que Imposible, eso es imposible. O sea, no puedes entender al espinosaurio como un ente que no puede adoptar la postura que le dé la gana. O sea, esto es herejía. ser cuadrúpedo en tierra. Y no solo eso, sino que además parecía que las fosas nasales estaban mucho más posteriores en la cabeza que en sus parientes, lo cual podría indicar
que era una adaptación para mientras estaban nadando por el agua. Y las patas traseras parecía indicar que estaban palmeadas, como las de un pato. Pura herejía. Pura y dura herejía. Con lo cual parece que estábamos viendo un dinosaurio predador adaptado completamente al medio acuático, pero muy torpe en tierra firme. Una cosa inaudita en cualquier dinosaurio. No aviano. Claro. ¿No os imagináis el revuelo que causó este artículo en su momento? Claro, también es probable que haya captado parte de los avatares del espinosaurio en diferentes etapas de evolución, porque ya que es un ente perfecto, es adaptativo a todo tipo de entorno. Puede que haya agarrado eso y cree cualquier cosa, ¿no? Cree que era su forma real, pero no necesariamente. Recuerdo el día en el que me hice en posesión de la revista de National Geographic en la que explicaban todo esto. Que tuvo una campaña de marketing casi como si fuese una película, estaba por todo. Vaya. Casi como si fuera desinformación provocada por los herejes. Me suena una campaña de marketing para falsear al espinosaurio. Mucha coincidencia, ¿no? Mucha coincidencia ahí. Todas partes, con arte espectacular para representar la nueva forma de Spinosaurus lo más realista posible. Y con un titular tan contundente como "Muévete a un lado, T-Rex". Quemé esas páginas de la revista de tanto leerlas, una y otra vez. La verdad es que no sé ahora mismo dónde lo tengo, pero por algún lado estará. Y recuerdo fascinarme con el cambio tan brusco en un dinosaurio que conocíamos todos. Era espectacular, porque en la revista y los artículos lo contaban de una forma tan contundente y con tanta decisión que daba la sensación de sí, Spinosaurus era así, lo hemos cambiado para siempre, no hay lugar a dudas. La comunidad... ¿Ven lo fácil que es lavar la mente colectiva de las personas y la percepción que tienen en el tema de cómo perciben el espinosaurio? Lo fácil que era, que casi estaban seguros de que era así, pero luego cambió otra vez. La científica no estaba muy de acuerdo con esa última parte. Y es que pocas publicaciones sobre paleontología de dinosaurios a lo largo de toda la historia han sido tan polémicas y controversiales como esta. La gente ponía en duda que el animal fuese tan acuático como se daba a entender en el artículo, y que tal vez las medidas del esqueleto habían sido quiméricas. O sea, es una revista de National Geographic, es la misma gente que dice que los alienígenas hicieron las pirámides, quiero decir. Esto es desinformación, gente. Que a lo mejor se habían utilizado ejemplares subadultos o que habían ciertas medidas que estaban exageradas. Obviamente las pirámides las hizo el espinosaurio. Es conocimiento popular. Otras que no, que las patas no podían ser tan cortas. El más significativo de todos fue el paper de Henderson en 2018, que ponía en lo de History, la misma mierda. duda sobre todo la flotabilidad y lo efectivo que sería este animal estando en el agua. Y resulta que en temas de flotabilidad, Spinosaurus... Sí, lo de History Channel. se me fue, pero sí, misma mierda. Tiene el mismo logo ahí, creo, no sé. No tenía nada especial respecto a otros dinosaurios carnívoros. Flotaban todos igual de bien. Y con todo el tema del centro de masas, parecía que no habían calculado bien del todo y que cada vez se desplazaba más hacia atrás, con lo que en realidad el dinosaurio sí que hubiera podido caminar a dos patas. Pero entonces llegó 2020 y ocurrió la cosa más grave del año. ¿La pandemia del COVID? No. La motherfucking cola del Spinosaurus. Con un artículo en Nature, Nizar Ibrahim, el que había escrito el artículo de 2014, volvió a atacar con su hipótesis del Spinosaurus acuático, mostrando el mayor hereje que hemos conocido hasta el momento. Una cola como de una puta anguila. ¿Qué cojones? Reforzando, por supuesto, lo que ya se pura herejía aquí. había dicho en el artículo. A este señor había que quemarlo en uno. No te estoy pasando. Anterior. Un poco como, ¿cómo? ¿Qué? Que no era acuático, decís. Que, perdón, es que no os oigo. No os oigo con esta cola, con unos movimientos ondulantes en el agua que no tienen sentido, loco. Y efectivamente, del mismo individuo que se había descrito antes, se encontró la cola.
una cola con unas espinas neurales alargadas y unos chevrones también muy largos, lo que acababan formando... Claro, el problema es que ven las espinas neurales, pero no ven la conexión que tienen con el universo y asumen que es para nadar. Es que la mente humana tan limitada como siempre. Una cola aplanada, tal y como la tienen las anguilas, los tritones o los cocodrilos. Se utilizó un modelo robot para medir las fuerzas ondulatorias y resulta que esta cola parecía ser bastante más flexible que la de otros terópodos y que podía hacer mucha fuerza a la hora de moverse por el agua. Así que queda claro que Spinosaurus era un dinosaurio acuático, ¿no? Con esto no hay lugar a dudas. Ya no hay nada que pueda refutar a esto. ¿Qué no, Lisa? 2022. Spinosaurus no es un dinosaurio acuático. Vaya, vaya. ¡Ah! Vaya, vaya, la herejía no dura, ¿eh? La mentira tiene patas cortas, no dura la herejía. El autor de este artículo es Paul Sereno, un veterano de la paleontología de dinosaurios que es experto en terópodos y que ya había trabajado en el artículo de 2014 de Spinosaurus. Este, el de 2022, es el artículo con la interpretación más moderna que tenemos de Spinosaurus hasta el momento. Hasta ahora, por lo menos. Y entonces, ¿qué nos cuenta? A ver, para ser semiacuático, o sea, que realmente viviese constantemente en el agua y que era muy torpe en tierra, sus fósiles se tendrían que haber encontrado en rocas relacionadas con el ámbito marino, en ríos muy profundos y muy alejados de las aguas continentales someras o de depósitos terrestres. Pero no es así. Gran parte de los fósiles de Spinosaurus se han encontrado en masas de agua continental y en depósitos terrestres, junto a otros dinosaurios como Rebaquisaurus, Carcharodontosaurus, Deltadromeus... No me caso el nombre del cabrón, Carcharodontosaurus, es que la puta madre, qué nombre que tiene. Junto a otros dinosaurios como Rebaquisaurus, Carcharodontosaurus... Es que le quiero poner a mi hijo Carcharodontosaurus, joder. Deltadromeus... Spinosaurus sería afín al agua, no semiacuático. Obviamente, o sea, el espinosaurio es afín a todos los principios elementales del mundo, pero no es dependiente de ninguno. Que tiene adaptaciones para vivir cerca de un ambiente acuático, para cazar mejor en este tipo de ambientes, pero sin comprometer... Siendo el cazador apex del universo, tiene que poder cazar en cualquier ambiente, pero no vivir en ellos. Realmente, la movilidad en tierra firme de forma muy grave. Para haceros una no podía volar, no necesitaba volar. idea, un animal semiacuático actual sería un pingüino, ¿vale? Que son muy torpes en tierra, y un animal afín al agua serían los frailecillos, que pueden seguir volando y pueden seguir moviéndose en tierra sin problema. Cada vez que veo un frailecillo pienso en el que besó al hermano travesti de Skipper. En ese trabajo se escanearon en... Es que me acuerdo siempre esa escena de mierda. Espérate. ¡Puedes ganar, Skipper! ¡Ah! ¡Me impulsa un odio implacable! ¡Una furia ardiente! ¡Y tu boquita pintada! Debes saber que besé a tu hermana sin el piquito. Yo no tengo hermanas, pero sí un hermano medio raro. ¿En serio? Sí es. 3D todos los huesos disponibles de Spinosaurus, todos sus fósiles, para dar resultado a un esqueleto en 3 dimensiones que fuera fiel y que correspondiese a la realidad para poder hacer estudios biomecánicos y poder ponerle la chicha encima para saber si podía flotar bien o no, dónde estaba realmente el centro de masas y todo esto. El resultado medía 14 metros de longitud, 1 metro menos de lo que se había dicho en 2014. Claro que podía volar, que no han visto a Gigan Godzilla. ¿Para qué creen que era la espina de la espalda? Exacto. Que resulta que la caja torácica y los brazos se habían exagerado en tamaño. Y cuando se corrigieron estas medidas, vaya por Dios, resulta que el centro de masas se movió hacia la parte más posterior y por lo tanto el bicho podría haber caminado a 2 patas sin ningún tipo de problema. Y es que a pesar de tener unas patas tan la herejía cayendo, tan cortitas, resulta que tenía unos huesos muy densos, casi no tenía cavidad medular. Y esto se había interpretado hasta ahora como otra adaptación más al medio acuático, para poder hundirse más fácilmente. Pero también hubiese servido para que
al ser bípedo, soportase mejor el peso de toda la cavidad torácica y todas las espinas. Y luego, el resto del animal en realidad no tiene tantas adaptaciones para bucear, como se había dado a entender. La vela del lomo le haría imposible sumergirse, y ya no digamos estar buceando en la columna de agua. Para que os hagáis una idea, vosotros intentad imaginaros que estáis nadando como con unas aletas con las que nadáis en la playa, ¿vale? Cuando movéis estas aletas muy rápido, cuesta mover el agua, ¿verdad? Pues ahora imaginaos que tenéis una aleta de 6 metros de longitud en la espalda rígida y poco flexible. Sería muy incómodo moverse hacia los lados. Otras medidas de la física y la biomecánica de la flotabilidad de este trabajo nos han dado imágenes como esta, que sin ningún tipo de contexto parecen un shitpost. Y me encantan. Yo con 2 copitas de vino en la cena de Nochebuena. Así que en resumen, la propuesta de Sereno y colaboradores en 2022 es este esqueleto de aquí, que ya es mucho más acertado y con las medidas correctas. De hecho, la columna vertebral estaba mal reconstruida hasta ahora, porque estaba dorsalmente flexionada, lo cual hacía que se separasen todas las espinas. En realidad estaba más así, con todas las espinas más juntitas, y lo cual hacía que la columna fuera más corta en su conjunto. Y fueron este tipo de medidas incorrectas lo que provocaron que se pensara que habría sido cuadrúpedo, cuando en realidad no lo era. Puros errores, todo error. Y hubiese podido moverse en tierra firme de forma más normal. Y por supuesto que hubiese desarrollado gran parte de su vida en ambientes acuáticos. Solo hay que ver el morro que tiene, los dientes que tiene para capturar peces, las garras, la cola. La cola, en este trabajo, se dice que en realidad no hubiera servido tanto para mover el agua y nadar activamente, sino más como un órgano de display sexual. Yo lo siento, pero ahí pulso Es el sex appeal. un poco el botón de dudar. Tú tienes literalmente una pala gigante como cola y para nadar mínimamente te sirve algo. Pero en resumen, que básicamente Spinosaurus no es la foca cretácica cuadrúpeda que nos pintaron en 2014. Así que aquí la tenéis, la última y más actualizada versión de Spinosaurus. Pero, ¿de verdad pensáis que esto acaba aquí? No. Jamás entenderemos por completo al Spinosaurus. A día de hoy, septiembre de 2025, este animal sigue siendo muy controversial. Ya por todo el tema de las discusiones que ha habido, pero sobre todo por lo fragmentario de sus restos. Y porque cada fósil que va saliendo es una cosa aún más rara. Nadie, y digo nadie, se esperaba la puta cola de anguila esta. Pero parece que pronto vamos a tener más noticias sobre Spinosaurus, porque el equipo de Paul Sereno hizo hace un par de años una expedición al Níger. Expedición a la que fueron algunos paleontólogos españoles que puede que os suenen. Paleontólogos como Daniel Vidal o Francesc Gascó, el Pacozoico. Joder, loco, es que parecen sacados de la puta película de Jurassic Park, ¿eh? Me dice que es el cast de la nueva película de Jurassic Park y te lo creo. Como Daniel Vidal. O sea, yo creí que Jurassic Park te pintaba a los paleontólogos como chats y Indiana Jones también. Y era como irreal, pero ¿sí son chats? O Francesc Sí, son sacados de la película, o sea, sí son. Gascó, Estos se pegan tiros, ¿eh? Estos son de Uncharted, no te creo. el Pacozoico. Hola, Paco. ¡Hey! Hola, Joan. Aún no hay nada publicado, pero se sabe que se vienen cositas de las grandes con Spinosaurus. Esa es. ¿El qué? Ah. A mí no me han dicho nada, que conste. Pero ya han dado alguna que otra entrevista en revistas y demás, y se sabe que se viene algo gordo. Así que espero que estas noticias, cuando lleguen, nos hagan ir aclarando un poquito más las cosas y seguir Esperemos que no sean alteradas por la herejía. hacia adelante con la historia de este animal tan interesante. Mira ese potencial, weón. Pero... Y ya habéis visto que tiene muchísimo más trasfondo que el malo de la tercera de Jurassic Park, que ahora lo nerfean cada 2 segundos. Poco a poco nos vamos acercando a cómo hubiese sido este animal realmente. Y yo personalmente
tengo muchísimas ganas de ver lo que le espera a nuestro queridísimo Spinosaurus. Gracias a MyHeritage por patrocinar este No vídeo entendí por qué el cosplay, pero tampoco me quejo, y recordad que si queréis saber más sobre vuestros ancestros podéis escanear este QR o clicar en el link de la descripción y usad el código de cupón. Ah, esto es la página esta que como que mandas tu ADN y te dan tu árbol genealógico. Curioso. Está bueno el video, está bueno. Pero como siempre, nunca vamos a entender, jamás vamos a entender la completitud del espinosaurio, pero un acercamiento no está de más. Está bueno el canal, está bueno.